Oh, ¿qué tal el reportaje de Reforma? Que reciben unos ingresos enormes para un desempeño tan pobre. Las cifras tenemos que irlas viendo, pero ¿cuántos teníamos de pobres antes de la... 43, ¿sí cachó? 47, si mal no recuerdo. 47% de los diferentes grados de pobreza. Necesitamos ver cómo está medida esa pobreza ahora, pero por lo menos nos quedaremos igual, si no es que aumentaremos. Entonces, el éxito o fracaso de una política, en el caso mexicano en particular, no estoy hablando de otros países, pero en el nuestro, en buena medida, y desde el siglo XIX, se mide en función de que se ataque o se deje florecer la injusticia social, la desigual distribución del ingreso. Si ya lo puso Morelos como una de los objetivos principales de crear la nación mexicana, porque ¿para qué creamos una nación si no tenemos ninguna solidaridad interna? Bueno, creo que a los 200 años y seguimos en el mismo problema. Lorenzo, bueno, de los datos que se dieron a conocer por parte del INEGI, el número de pobres habría pasado de 44.7 a 50.6 millones de pobres en el país en estas mediciones que se dan a conocer. Y sobre el tema de los secretarios del gabinete mexicano, Reforma publicó un reportaje buenísimo por horrible, por tremendo, al final de cuentas hablando de la OCDE, citando cifras de la OCDE y con información del IFAI. Ulises Díaz publicó en primera plana hace algunos días en Reforma precisamente que los funcionarios mexicanos reciben 21 veces el PIB per cápita nacional, y nada más como dato comparativo, en Suecia equivale a 2.3, o sea, los ministros suecos ganan 2.3 veces lo que es el per cápita del Producto Interno Bruto, mientras que les haga 21 veces. Denise. Bueno, no se rían, que es en serio. Ante esos reportajes que surgen de cuando en cuando sobre lo que ganan nuestros políticos, nuestros funcionarios, nuestros diputados, nuestros senadores, siempre recuerdo una frase que repito con frecuencia, que no hay mejor puesto político sobre el planeta que ser un funcionario mexicano. Carretadas de dinero público y cero rendición de cuentas. Ahora, regresando al tema de la pobreza, a principios de este año, Carmen, parecía haber un rayo de esperanza, por citar la frase que Andrés Manuel López Obrador hizo popular. ¿Y cuál era ese rayo de esperanza para México? Pues que había una recuperación del crecimiento económico a partir de la ligera recuperación de la economía estadounidense, y se auguraba para este año un crecimiento de entre 4 y 5%. Se pensaba que eso era sostenible y aplaudible, buenas noticias incluso para el gobierno de Felipe Calderón. Pero después de la recuperación del supuesto catarrito que nos afectó, ahora sí nos enfrentamos a la posibilidad de una neumonía, precisamente por lo que está pasando en Estados Unidos, esa economía de la cual la nuestra depende tanto y está tan estrechamente vinculada, porque es cada vez más probable que Obama no llegue a un acuerdo con los republicanos sobre aumentar el techo de la deuda, y que haya por eso una debacle económica en Estados Unidos producto del colapso de la bolsa que se va a dar cuando ocurra ese impasse. Y eso va a tener necesariamente una incidencia muy fuerte sobre México. Se anticipa la posibilidad de recesión, obviamente. Bueno, y hay una relación estrecha entre crecimiento y pobreza. Lo vemos en China, lo vemos en India, países que crecen de manera sostenida al 10% más. Esa frase famosa de que la marea que sube alza todos los barcos. Ha habido un decrecimiento importante de la pobreza en esos países que crecen. Y hay también una correlación entre economías que no crecen y el incremento en la pobreza. Y esto es lo que está sucediendo en México. Recordemos tan solo que la crisis del año pasado llevó a una contracción del Producto Interno Bruto de más del 6%. Entonces es inevitable que ahora estemos presenciando las cifras de la pobreza que presenta la Coneval, porque precisamente estamos viendo las repercusiones un año después de esa crisis que fue tan dramática, 2 años después de esa crisis que fue tan dramática para México. Sí, la medición es cada 2 años y efectivamente hasta ahorita empezamos a saber el tamaño del efecto de este asunto. Sergio, ¿cómo ves todo esto? Regreso a la pregunta de qué tanto
esta creciente inequidad era inevitable por factores externos y que tanto fue buscada. Sostengo que es el resultado, la inequidad estructural en los ingresos monetarios, es una consecuencia de decisiones tomadas por los panistas y por el resto de los partidos, y doy dos ejemplos concretos. La devolución de impuestos creció un 100% bajo Vicente Fox, y ese fenómeno que se le conoce como elusión fiscal o regímenes especiales llevó a que las principales empresas de México pagaran en los primeros 5 años de la década 70 pesos al año por IVA y 67 por impuestos sobre la renta. Es decir, no pagaron impuestos. Segundo, disculpa, Sergio, pero creo que vale la pena subrayarlo. Estás diciendo que pagaron 67 pesos, un billete al año de 50 pesos más un billete de 20 al año. Empresas que citas en tu libro, que son empresas como Teléfonos de México, las principales 50 empresas pagaron 140 pesos entre impuestos sobre la renta e IVA, y son cifras de la Auditoría Superior de la Federación, no me estoy inventando nada, es un escándalo, es de esos escándalos que se sumergen y que no se atienden, pero que explican el por qué se está concentrando el ingreso o la riqueza en una pequeña élite, y se está condenando a las mayorías a una economía de supervivencia. El segundo factor tiene que ver con la corrupción. Si uno se va a los estados, es escandaloso lo que está pasando, y voy a dar un ejemplo para contrastar lo de los salarios de los secretarios. Jalisco hierve por el caso del auditor superior de Jalisco, Alonso Godoy Pelayo, a quien le dieron un bono, el Congreso del Estado de Jalisco, un bono por casi 10 millones de pesos. Eso significa que este personaje en los últimos 7 años ha ganado 250,000 pesos al mes, $20,000 al año más que los secretarios de Estado mexicanos. Es decir, estamos hablando de que el auditor, que es el que se encarga de vigilar los gastos, gana más que un secretario de Estado, que a su vez gana más que los secretarios de Estado de Suecia, Estados Unidos, Canadá. ¿Cuál es la explicación? Que es un auditor que ha auditado a la Universidad de Guadalajara, a los gobiernos del Estado y de los municipios, sin demasiado ímpetu. Tanto así que los diputados de la anterior legislatura no comprobaron 289 millones que se repartieron entre todos, del Partido del Trabajo al Partido Acción Nacional. Estamos, por tanto, ante una crisis de corrupción que drena buena parte de lo estructural, y que en los estados no alcanzamos a percibirla a veces ni a reportar lo que está pasando, pero que está drenando las finanzas públicas. Y si juntamos los dos fenómenos, voracidad de unas cuantas empresas, de las grandes empresas, voracidad de la clase política, entendemos que la inequidad en el ingreso es, no sé en qué porcentaje, pero es en buena medida hecha en México. Pues ahí está el tema, y el punto es cómo vamos a revertir todo esto con una clase política que hoy está debatiendo, nos vamos a despedir con eso si les parece, está debatiendo consigo misma sus candidaturas y ya las declinaciones de los aspirantes del PAN a la candidatura panista, Javier Lozano y el secretario de Desarrollo Social, que dijeron que ellos no van a la candidatura, lo que pasó el fin de semana con el PRI, Humberto Moreira diciendo créanme que no hay cargada, pero créanme que no hay cargada ni cosa por el estilo, el PRD en lo suyo, exposiciones este fin de semana incluso de las finanzas internas de los partidos, y ahí entramos al gran tema de la representación de la sociedad mexicana, que tiene que tomar decisiones para enfrentar todos estos temas que acabamos de mencionar, la pobreza, la desigualdad, todos los asuntos que están aquí a la mesa. ¿Con quiénes y cómo
está también como expectativa de esta semana el encuentro que tendrán los miembros del Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad, en donde participa Javier Sicilia, que se supone estarán esta semana también con los legisladores. Irrumpieron con los legisladores hace unos días para hablar de la reforma política. En fin, ¿con quiénes? ¿No? Uh-huh. ¿Con quiénes? Cuando hemos visto lo que hemos visto apenas este fin de semana con los 3 principales partidos políticos de este país. ¿Qué me dicen para cerrar con broche de oro esta mesa? Lorenzo. Rápidamente, que los partidos no representan ni remotamente las necesidades, los deseos, los proyectos de la sociedad mexicana. Se representan básicamente a sí mismos. Si tuvieran un mínimo de representatividad, Javier Sicilia no tendría necesidad de existir como líder de un movimiento, porque para eso están los partidos, para eso se les paga, para eso les damos una cantidad de dinero que va además en aumento constante. Eso sí que es un negociazo, no pierden nunca. Pero tiene que venir el movimiento de Javier Sicilia a tocar un tema tan importante, porque son unos inútiles los partidos, porque no lo hicieron ellos. Este hombre, de su drama personal del asesinato de su hijo, saca energías de la sociedad para representar lo que no está siendo representado, con un sistema que ¿cuánto dinero nos cuesta al año los partidos políticos? Alrededor de 10 mil millones de pesos, y no son capaces de hacer esa representación. Y entonces tiene que salir este buen hombre, literalmente buen hombre de Sicilia, para suplir lo que los partidos no están haciendo. Es que y preguntarles, ¿habrá reforma política en estas fechas? Y no supieron decirle. Porque seguramente no lo habrá, Denise. Yo veo muy difícil que haya una reforma política que además entre en vigor para el próximo periodo electoral y que entre en vigor de manera... ya se agotó, se comieron el tiempo. Se comieron el tiempo, y además, aunque hubiera una reforma política que empujara, por ejemplo, la reelección, entraría en vigor hasta no sé dentro de cuántos años. No va a haber reforma política porque el PRI se ha vuelto factor de veto para ella en este momento. El PRI ya hizo sus cálculos, piensa que aunque se oponga a la reforma electoral y haya cierto costo social, político, reputacional por hacerlo, no le importa, piensa que ya va a ganar de cualquier manera, y que además un tipo de reforma política que le dé más poder a los ciudadanos y acote a la presidencia, cuando lo que quiere precisamente es recentralizar el poder y reconstruir mucho del andamiaje institucional del viejo régimen, no le conviene apoyar una reforma política en este momento. Entonces acabamos en una situación en la que los ciudadanos somos huérfanos. Acabamos en un estado de orfandad política frente a partidos ensimismados, partidos caros, partidos enquistados, muy lejos de la sociedad y muy lejos de sus necesidades. Sergio, nos despedimos. Sí, para complementar lo dicho por Lorenzo y Denise, creo que la orfandad también viene de que los organismos públicos autónomos no están cumpliendo con su función de equilibrar los excesos del poder político y defender a la ciudadanía, político y económico. Pues a lo mejor porque no son autónomos de ese poder político, que ese es un principal asunto. Me refería al auditor de Jalisco, pero ya que mencionan a Sicilia, quisiera simplemente recordar quién no ha estado en esta movilización y que debería haber estado presente: la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Es el gran ausente de los diálogos entre el movimiento y el Estado mexicano, y no es una omisión menor, porque estamos hablando ante la entidad que recibe 900 millones de pesos al año para defender a las víctimas. Y este es un movimiento de víctimas. Creo que no hay hueco más doloroso por todo lo que implica que ese empequeñecimiento de la CNDH, que se nota, que contrasta, al menos a mí me llama la atención, porque pues no está, no aparece, nadie lo invita, ni los unos ni los otros. Bueno, pues con esto nos vamos, ni los unos ni los otros. Gracias a los tres por estar aquí. Gracias Sergio, gracias Denise Dresser, gracias Lorenzo Meyer, a los tres, y gracias a usted que nos acompañó en esta mañana.